juventud es un actor súper importante en la lucha contra el cambio climático, en instalar el tema en la agenda, como te decía, y también exigir políticas públicas, que es algo fundamental. En momentos de transformación viene bien cuestionar las ideas y buscar nuevas miradas. Diferentes historias que nos llevan a conocer personas que se reinventan y están cerca de la innovación. Explorar nuestra cultura, la diversidad y los valores que guían los avances en salud, ciencia y tecnología. Queremos escuchar todas las voces. ¿Qué cambió? ¿Cómo ser nuestra mejor versión? ¿Cómo impactarán estos cambios en nuestro país y en el mundo? Entre nos, nuevos paradigmas. Bienvenida Nikki Becker, gracias por estar acá en Entre Nos con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros tratamos de enfocar un poco con lo que viene, necesitamos saber qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, cuál es la transformación de las cosas y lo que sucede en distintos ámbitos. Y en este caso te queremos consultar acerca de la crisis climática y de la crisis ambiental. Sé que te convertiste a los 18 años en activista y fundaste Jóvenes por el Clima. ¿Qué era lo que te preocupaba en ese momento? Así es. Bueno, fue 4 años y medio atrás. Yo hasta ese momento me sentía súper involucrada en diferentes temáticas sociales, pero no en lo ambiental puntualmente. Un poco tal vez porque tenía el mismo prejuicio que muchas personas siguen teniendo hoy en día, que es que lo ambiental es algo que tiene que ver con el futuro y que hay muchos problemas en el presente que tal vez son más urgentes, o que era algo más superficial, cuando en realidad hoy en día sabemos que no lo es y que hablar de cambio climático no es hablar de 2100, es hablar de 2023. El cambio climático es hoy, ¿no? Es hoy. Es hoy, y no solo es hoy, sino que es mi generación la que en el presente y en el futuro va a tener que heredar un montón de consecuencias por decisiones que en algún punto no tomamos. La culpa no la tenemos todos. No, a ver, Sí. no de la misma responsabilidad, y eso incluye a los países, no es la misma responsabilidad que tiene Estados Unidos a nivel histórico, China ahora en la actualidad, que lo que tiene Argentina, y tampoco es lo mismo la responsabilidad que tiene mi generación que generaciones más adultas, y eso es importante ponerlo en la mesa en la discusión sobre cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de que sube la temperatura, ¿no? ¿Cuánto subió la temperatura desde la época preindustrial? La temperatura desde la época preindustrial hasta la actualidad aumentó 1,1 grado, 1,2 grados, que uno puede pensar, la verdad es que hagan 27 grados y 28 o 28 y medio, a mí no me cambia. Hay que entenderlo más como la fiebre, ¿no? No es lo mismo el mecanismo que genera nuestro cuerpo cuando tenemos 37 que cuando tenemos 38 27 grados o 38 y medio. O sea, que es grave lo que está sucediendo e incide en todos hoy, en el presente. Sí, de una manera cotidiana, porque a veces manera? pensamos que el cambio climático es un oso polar derritiéndose, cuando en realidad se refleja en las 9 olas de calor que tuvimos en el verano anterior y que ni siquiera sabemos cuánto vamos a tener en el próximo, porque en Río de Janeiro hace días o semanas hizo más de 60 grados de térmica. Y eso impacta directamente en nuestra calidad de vida, ¿no? Desde poder tener clases, que había pasado en el verano pasado, que un montón de escuelas no tenían preparada la infraestructura como para poder seguir dando clases porque no tenían acceso a energía, no tenían ni siquiera en los recreos un árbol para poder tener algo de sombra, hasta en justamente poder acceder a accesos básicos, porque así como no todos tenemos la misma responsabilidad por el cambio climático, tampoco todos nos vemos impactados de la misma forma. Vos decís que es una cuestión de derechos humanos porque en realidad a los que afecta es a los más desprotegidos, ¿no? Sí, o sea, es una cuestión de derechos humanos porque afecta nuestra calidad de vida, porque afecta desde la vida literalmente, pero también la salud, la educación, y como te decía, no afecta a todos por igual. La ola de calor creo que es el gran ejemplo, porque no es lo mismo pasarlo en una casa con pileta y aire acondicionado que pasarlo sin tener acceso a una vivienda o viviendo en una vivienda precaria donde no tenés acceso a energía. Esto empeoró a partir de la guerra de Ucrania, donde se empezó a quemar más combustibles fósiles por la falta de energía, bueno, porque se cerró esa canilla desde Rusia hacia Europa, ¿no? Sí, y ahí se da una discusión que es muy interesante, que es con respecto a la transición energética. ¿Por qué? Porque la mayor causa del cambio climático tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, que es el peor de todos, y el gas entra en la discusión, pero es mucho menos contaminante que el petróleo. Entonces, ahí la discusión es que muchos países lo que hicieron fue volver al carbón, a quemar carbón. O sea,
retrocedieron. Retrocedieron en vez de usar el gas, que es considerado, si bien hay que dejarlo el gas también a largo plazo para frenar el cambio climático, hoy en día es mejor usar gas. Y según diferentes estadísticas, el gas se va a seguir usando por muchos años y en ese sentido ese fue el retroceso que se vio y que también impacta a Argentina. O sea, las generaciones más antiguas, los países más centrales, los países que más generan incluso el cambio climático, son los que menos conciencia toman de esta transición energética que hay que hacer. Bueno, depende cómo lo veas. Yo veo que están haciendo mucho menos de lo que deberían estar haciendo y que también se hacen poco responsables de lo que causaron hasta ahora y que siguen causando. Y eso, por ejemplo, se da en una discusión muy concreta, que es que en las cumbres de Naciones Unidas, donde se negocian los acuerdos internacionales más importantes en materia climática, hay algo fundamental que es el financiamiento climático, donde ahí la discusión es que los países menos responsables, desde islas que están desapareciendo, o Latinoamérica, África, te dicen, bueno, pagame por lo que rompiste, porque por ejemplo la ola de calor que tuvimos en Argentina o una inundación tremenda que tuvo Pakistán el año pasado, la tiene que pagar Pakistán o la tiene que pagar Europa y Estados Unidos que causaron el cambio climático, porque Pakistán no tiene mucha responsabilidad en que estemos en esta situación. Y tampoco tiene dinero para pagarlo. Y tampoco tiene dinero para pagarlo. Como entonces, los países, digamos, sí, en el mundo se hicieron tampoco. ricos por el petróleo, bueno, pagalo. Esa es un poco la discusión, que es súper complicada, que muchas veces se llegan a acuerdos, de hecho se llegaron en papel, COP, ¿no? en la COP. La COP, digamos lo que es. Así es la cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, sí. que es lo que te comentaba, que es donde se negocian, por sí. ejemplo, estos acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, donde, por ejemplo, determinaron, bueno, los países más responsables tienen que poner plata para este fondo para que los países menos desarrollados puedan mitigar y adaptarse al cambio climático. Eso está en papel, es muy lindo de ver, pero después en la realidad no llega. No Esos pasa fondos nada. no llegan o a veces llegan en formatos de préstamo que sabemos con mucha experiencia que no nos sirve. Es todo un poco para mostrarle al mundo que se están haciendo cargo de algo, pero digamos, en la realidad eso no sucede, no avanza. Sí, a ver, hay un montón de avances. Si empezamos a comparar de hace unos años hasta ahora, las energías renovables, hay mucha más inversión y desarrollo y son cada vez más rentables, que es fundamental. Hay innovación en las energías renovables porque es eólica, ¿no? Que tiene que ver con el viento. Está la solar, que en Argentina tenemos mucho potencial, tanto en la eólica como en la solar. Después hay Pero es en el momento que hay sol y hay viento. Cuando no hay sol y no hay viento, entonces ahí tiene que haber innovación para Sí, ese es uno de los problemas de las renovables, que es que son intermitentes. Como decías, cuando no hay sol, no hay energía. Pero hay un montón de avances que se están haciendo y además algo fundamental de las energías renovables, a diferencia del paradigma que tenemos con el petróleo, con el carbón, con el gas, es que hay que diversificar la matriz energética. No es que va a ser la eólica la que nos salve, sino que tiene que ser un poco de la eólica, un poco de la solar, un poco de hidrógeno verde, que está entrando en la discusión, un poco de nuclear, que no emite tanto, o no emite en realidad, tiene muchos problemas ambientales asociados con los residuos y tampoco es extremadamente recomendable, pero no emite tanto de estas emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que produce el cambio climático. Entonces se trata un poco de cada una y mientras tanto también el gas, que al menos contamina menos que el petróleo. Estos cambios necesarios que deben hacerse, esta transición energética, digamos, tiene que ver también con que económicamente hay un tema y hay un problema. El cambio climático se produce por un tema económico y al mismo tiempo se necesita dinero para poder hacer esta conversión de energías y salir Así es. de esa quema de combustibles fósiles, que es lo que causa, es como un laberinto sin salida. Y te agrego, el cambio climático impacta a nuestra economía, es profundamente un problema económico. En Argentina, por ejemplo, en 2023 impactó un 3% del PBI la sequía. Y la sequía, una de las razones, tiene que ver con el cambio climático. Ahí está. Entonces, hablar de cambio climático como algo separado de la economía es un error y por mucho tiempo creo que nos hicieron creer que el cambio climático y la lucha en general por el cuidado del ambiente era algo superficial, cuando es profundamente político y es un error que también se lo asocie solo con determinados partidos, porque eso no debería ser así. Creo que todos tenemos la responsabilidad de exigir a gobierne quien nos gobierne que lo ambiental sea una política de Estado, un poco porque, por ejemplo, cuando hay una ola de calor, no hay una botella de agua que te salve, te salvan políticas públicas y eso es fundamental de exigir. Además, también se consume el agua, ¿no? Con el cambio climático, o sea que cada vez va a haber menos agua en el mundo. Hay muchas consecuencias muy graves que nos van a afectar a todos. ¿Por qué no se toma conciencia real? Porque hay gente que lo niega, hasta lo niega, dice que el cambio climático no existe.
Bueno, ahí creo que hay muchas razones. La principal son intereses. Si vos me lo preguntás hace muchos años, capaz hasta cuando yo no existía, te decía que era desinformación o ingenuidad. Hoy te diría que la información sobra. Hay mucho consenso científico sobre que el cambio climático es real y tener que discutir eso realmente atrasa muchos años. Deberíamos estar discutiendo qué medidas podemos tomar, cómo cooperar internacionalmente para llegar a esos objetivos y salir de esta situación que estamos, que realmente es grave, y en vez de eso estamos discutiendo cosas que realmente no tienen sentido y no tienen sentido a nivel científico, y creo que ahí es porque hay muchos intereses en juego. Digo, cuando hablamos de la industria del petróleo en general, dejar eso atrás implica que muchas empresas hoy en día dejen de ganar plata, pero creo que lo que también tenemos que hablar es que hay industrias nuevas que se abren y en eso es donde nos tenemos que enfocar. Pero definitivamente hoy creo que se basa en, de nuevo, la plata e intereses que hay detrás. Las acciones individuales que podemos hacer cada uno de nosotros, que recibimos esta información, vemos hoy tu nota y decimos, hoy me preocupa el cambio, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago cotidianamente? ¿Sirve lo que yo haga individualmente para el cambio climático? Bueno, ese es un debate interesante. Para mí definitivamente sirve porque hay un montón de cambios culturales que tenemos que dar, desde empezar a hablarlo más, que es un paso que pensamos que es súper básico. Hablarlo más. Hablarlo más e informarse. Eso es el primer paso y es muy fácil de hacer, y compartirlo con el resto, sea tu familia, tu grupo de amigos, en las redes sociales que hoy en día tenemos todos, eso definitivamente. Después hay un montón de hábitos en nuestra vida que podemos replantearnos, desde tratar de reducir el consumo de energía, ya sea ir a más lugares caminando o en bicicleta, o al menos si vamos en auto, tratar de usar transporte público o compartirlo y no usarlo, digamos, sin ni siquiera replanteárnoslo. Nuestra dieta alimentaria, según el IPCC, que es el grupo de expertos de cambio climático, es importante reducir la carne roja, ni siquiera, no a nivel moral, que digamos, si te da un poco de cosa comer animales o no, sino a nivel científico, por lo menos reducir la carne roja, eso es algo que se recomienda. Y después hay un montón, el reciclado, que es fundamental, no solo a nivel ambiental, sino a nivel social, porque hay mucha gente que su trabajo tiene que ver con la separación en origen de los residuos, y no es lo mismo recibirlo separado que tener que separar un pañal usado de algo de plástico que se puede reciclar. Entonces, incluso creo que a partir de eso, de la dignidad del trabajador, es importante el reciclado. Pero sí creo que es fundamental entender que el cambio tiene que ser mucho más estructural. Me parece que es una de las acciones más importantes que podemos hacer en este momento, es exigir que lo ambiental sea una política de Estado, y que no se deje atrás, más allá de si es un ministerio, si es una secretaría, que claramente no lo va a hacer en este gobierno, que haya gente pensando en cómo salir de esta situación, porque no solo tiene que ver con contaminar menos, que también, sino con la adaptación, y la adaptación es fundamental para Argentina. ¿La adaptación cómo es? Contame. Tiene que ver con cambiar la infraestructura que tenemos, estar mejor preparados para los impactos del cambio climático que ya tenemos, desde la sequía, y poder prever, cuándo se viene una nueva sequía y qué podemos hacer para enfrentarla de una mejor manera. Bueno, nunca se habló de que la sequía había sido por el cambio climático, ¿no? Bueno, muchas veces nunca pasa se puso eso sobre la mesa. De hecho, cuando fue la ola de calor, que tal vez es lo que más asocia, tampoco es que se escucha tanto. Es como parece que re loco, hacen 45 grados y tiene una explicación y cada vez pasa más seguido. Claro, pero todos decimos, uy, qué barbaridad lo que está pasando con el cambio climático, qué locura, pero la conciencia, tomar conciencia, o sea, me parece que falta un terreno largo, un tiempo largo como para que tomemos conciencia real. Hay cambios de todas maneras, ¿no? Hay una modificación, hay mucha gente que hace todos estos hábitos que vos nombrabas hace un ratito. Pero tiene que haber algo más fuerte, más potente a nivel gobiernos, a nivel estados. Sí, no solo incluso por lo ambiental, todo el mundo está virando para ese lado, la industria de las energías renovables cada vez crece más. En Argentina, por suerte, tenemos mucho potencial y desaprovecharlo sería una pena hasta incluso económicamente para Argentina. Entonces creo que no estar en esa discusión, y creo que es muy peligroso, y que tenemos que exigir que, de nuevo, en este gobierno y en los 4 años que nos quedan, mucho más allá de si lo votamos, porque no creo que la gente que haya votado a Milei lo haya votado porque no cree en el cambio climático, sino porque tal vez le pesaron otras cosas en el voto, y eso es respetable, pero que no por eso se permita que se dejen 4 años de, no solo desperdicio en cuanto a la política ambiental, sino que incluso haya un retroceso muy importante, porque en los 4 años de Bolsonaro la deforestación en la Amazonía fue impresionante, o sea, batió totalmente los récords, y eso tiene muchos problemas.
digamos, no es algo simbólico, tiene Además, problemas el Amazonas en la es realidad. el pulmón del mundo, ¿no? Es uno de los pulmones del mundo, o sea, justamente Exacto. es uno de los lugares a donde el mundo puede respirar o podía respirar, cada vez va a respirar menos, ¿no? Así es. Los planes también de transición de vehículos, se necesita litio para eso. Nosotros tenemos una gran reserva de litio, o sea que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad Total. en los países no desarrollados para poder hacer explotación y para poder hacer algún tipo digamos, de ensayo, ¿no? de esta producción y de esta transición de las energías. Quizás el dinero lo podrían poner los países centrales para hacer eso. ¿Lo están haciendo? ¿Eso tiene futuro? Sí, el litio es, creo que la discusión que se viene, porque como decías, Argentina tiene mucha reserva de litio y es algo que absolutamente todos los países necesitan hoy en día para esta famosa transición. Creo que ahí la discusión es primero que tiene que ser con licencia social de la gente que está en los territorios y eso tiene que ser muy bien trabajado y respetando los derechos de esas comunidades y después de un poco quién se queda con eso, ¿no? Porque si el plan es que vengan empresas de afuera a quedarse con el litio y no veamos ningún beneficio para la población argentina, no está bueno. Creo que ahí hay que plantear y exigir que justamente con respecto al litio realmente se incluya a las comunidades, pero también de nuevo sea un beneficio para Argentina, ¿no? ¿Qué es lo innovador hoy? ¿Cuáles son las tecnologías innovadoras, además de todo esto que estás planteando, que ya nombraste varias cosas? ¿Qué se podría hacer como algo nuevo que está apareciendo? A nivel de emprendimientos aparecen todo el tiempo, desde hasta incluso con la industria de la moda, que es una industria que también es súper contaminante porque utiliza mucha agua y contamina mucho. Y si empezás a ver, por ejemplo, estaba viendo un emprendimiento el otro día que hacen mallas con plástico reciclado, que no te das cuenta, o sea, realmente parece lo mismo y creo que ahí hay un montón de esperanza de ver que hay cosas que se pueden hacer distintas, que después hay que hacerlas a nivel macro y que cambie como una industria en general y eso es algo que lleva muchos años y que también tiene algo muy cultural ese cambio, pero hay cambios definitivamente. Y después en cuanto a la energía, un poco lo que te nombré, ¿no? La energía solar, la energía eólica, el hidrógeno verde, que se habla mucho, la transición en general, tiene mucha energía, mucha la tenemos y sinceramente mucha todavía se está creando y necesitamos ver. Por eso es importante que en esto de qué podemos hacer cada uno, que en cualquier carrera que estemos estudiando, y esto capaz es más para mi generación, o trabajo que estemos ejerciendo, absolutamente cualquiera, hay algo que podemos hacer para meter a lo ambiental y empezar a pensar, bueno, estas soluciones que algunas todavía no están y que por eso es importante que lo pensemos. ¿El activismo es una solución también para la información, para agitar de alguna manera a los gobiernos, para que los gobiernos se sientan interpelados? Definitivamente. O sea, yo creo que si no fuese por el trabajo de Jóvenes por el Clima, que es de la organización que soy parte, pero de un montón de organizaciones en todo el país, primero hoy en día posiblemente no estemos teniendo esta charla y el tema, que hoy en día capaz ni siquiera estaríamos teniendo esta charla porque el tema no estaría instalado y nadie querría hablar de cambio climático. O sea, instalar el tema en la agenda tanto social, política, cultural, es fundamental. Digamos, que sea un tema que lo tengamos realmente presente y que, como te decía antes, no lo veamos como algo superficial y que siempre queda relegado, sino que realmente esté presente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de energía, hasta incluso cuando hablamos de la educación o de la igualdad de género. Falta igual, ¿no? Falta mucho, el camino es muy largo. Falta mucho. ¿Llegaremos? Si Digamos, ¿llegaremos a no destruirnos a nosotros mismos? Eso es una gran pregunta, ¿no? Sí, yo quiero pensar que sí, y si tengo tanta motivación para hacer lo que hago todos los días es porque creo que si bien el tiempo es poco, y eso es una realidad y hay que tenerlo en cuenta, todavía tenemos una ventana de oportunidad y pienso, y con Jóvenes por el Clima en general, hacer lo imposible para que eso ocurra, ¿no? Y creo que eso es importante que nos quedamos, porque muchas veces el cambio climático parece algo tan lejano y tan difícil de cambiar, porque ni siquiera solo a nivel estructural de Argentina, es de todo el mundo, que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y eso también es un tipo, una narrativa, tal vez no negacionista del cambio climático, pero que en algún punto es funcional y cómoda, porque uno dice, bueno, si no puedo cambiar nada, el futuro está dado y solo me queda esperar hasta vivirlo y ya, y todo se va a reventar. Y creo que eso hay que cambiarlo, esa narrativa, porque todavía podemos hacer y mucho. Lo que vos decís es que en realidad es un tema del presente, no del futuro, ¿no? Exacto. Por eso nos corren por atrás, ¿no? Estamos ya tenemos el problema ahora. ¿Cuáles son los mayores problemas que ves hoy en el presente?
Bueno, a nivel Argentina creo que tenemos que enfocarnos mucho en la adaptación, que es lo que te contaba antes, porque nosotros a nivel mundial emitimos un 0,7% de estos gases que contaminan y ¿Cuánto causan. emitimos nosotros? 0,7%. ¿Es poco? ¿Es mucho? Mucho menos que otros. Es poco, pero igual tenemos bastante responsabilidad. Y además somos un líder en América Latina, por ende es importante y que, como te contaba antes, un poco... El ejemplo. El ejemplo y también es no quedarse afuera de lo que se va a venir. Incluso ahora cuando se da financiamiento para diferentes tipos de proyectos, una cláusula es la ambiental. Pero bueno, creo que la adaptación definitivamente, tener una mejor infraestructura, más espacios verdes para cuando hay olas de calor, más bebederos públicos, por ejemplo. Después la deforestación es un gran tema en general en nuestro país, sobre todo en la zona del Gran Chaco, y creo que esos dos son como los fundamentales. Los problemas fundamentales de nuestro país, decís, ¿no? ¿Qué pasa en Latinoamérica, en otros lugares? ¿Qué pasa? Bueno, me hablabas de Brasil recién y de la deforestación también en el Amazonas. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Se están tomando conciencia en esos países? Me decías que firman acuerdos en la COP, pero que después esos acuerdos se cumplen más o menos, ¿no? ¿Cómo ves que está avanzando en los países centrales, en los países más importantes, en los que generan más problema, ¿no? En los que cambian más el clima? Yo creo que hay mucha más, está más instalado que tal vez que acá el tema, eso definitivamente. Hay activismo más fuerte también, ¿no? No sé si Argentina es un ejemplo muy grande. El movimiento de Argentina realmente, si lo empezás a comparar con otros de Europa, de Estados Unidos, es mucho más grande. Creo que también por una historia y cultura que tenemos acá, que un poco lo tenemos tal vez más innato. Sí. Sí, o de organizarse, de entender que hay cuestiones que se logran solo cuando actúas como colectivo y no como a nivel individual. Y después en esos países, qué sé yo, en la administración de Biden, se aprobó una ley que se llama el Climate Bill, sería la ley del clima, donde se invierte mucho en energías renovables. A su vez uno te puede decir, bueno, también abrió nuevas exploraciones de petróleo, que eso no se debería hacer. Y son las dos cosas al mismo tiempo. Son las cosas al mismo tiempo, mejor que la administración pasada, es seguro, con Trump, porque Trump también negaba el cambio climático, pero digamos, hay un avance concreto. Después en Europa hay un montón de legislaciones que se están aprobando todo el tiempo, y después sí pasa mucho que hay empresas de esos países que un poco lo que se dice es que transfieren las emisiones, porque tal vez vienen a Argentina a explotar diferentes recursos y no se cuenta para esos países, cuando en realidad la plata termina yendo para esos países, ¿no? O sea que nosotros somos un poco, digamos, los países más pobres somos un conejillo de indias o un lugar de explotación muchas veces. Sí, o sea, no debería serlo, ¿no? Pero somos. Sí, no sé si diría un conejillo de indias, pero sí diría que tenemos muchos recursos, y eso muchas veces, muchos recursos que todo el mundo necesita. Por eso el litio es una conversación muy interesante e importante y urgente de tener, que no puede ser que vengan privados y se lo lleven, sino que tenemos que pensarlo de antemano para que no nos pase como nos pasó en general en nuestra historia, de siempre quedar como los que venden materias primas y que no pueden salir de ese lugar. ¿Cómo se sostiene el mundo económicamente en un momento de mucha crisis económica mundial también, ¿no? Nunca es el momento para hacer esta transformación a nivel más profundo, ¿no? Sí, ahí creo que lo interesante es enfocarse primero en cómo el cambio climático, que yo te conté el ejemplo de Argentina, esto del 3% del PBI por la sequía, pero si lo ves a nivel mundial se repite un poco lo mismo. Y entender que no actuar ahora por el cambio climático nos va a hacer perder muchísima plata por todo lo que vamos a tener que poner en una inversión posterior, desde tener que enfrentar una inundación o que una isla quede bajo el agua, y eso también se va a tener que pagar en el futuro. Entonces es un error hoy en día no estar invirtiendo en la solución sobre el cambio climático, pero incluso hasta lo que es rentable, o sea, las energías renovables, como te decía, son cada vez más rentables y son industrias nuevas que si no te metes ahora, te estás quedando un poco atrás. Entonces también hay que verlo desde ese lado. Nikki, ¿los jóvenes tienen más responsabilidad o se sienten, digamos, con más energía para poder meterse en estos temas, para poder llevar adelante este activismo como ustedes, Jóvenes por el Clima? Porque en realidad tienen miedo de lo que va a venir, de qué mundo les vamos a dejar nosotros, si a nosotros por ahí no nos importa tanto, a los más grandes, porque sabemos que nos vamos a morir y no nos hacemos responsables, ¿no? Total.
Más responsabilidad seguro que no, te diría que lo contrario. Claro, más responsabilidad no. Más responsabilidad no, pero sí creo que sentimos un poco la profunda preocupación que se transforma en acción para no quedarse angustiados en nuestras casas, de decir, bueno, tenemos que hacer algo y no hay tiempo para que mi generación esté en diferentes puestos de toma de decisiones, sino que las decisiones se tienen que tomar ahora, y descubrimos que la juventud es un actor súper importante en la lucha contra el cambio climático, en instalar el tema en la agenda, como te decía, y también exigir políticas públicas, que es algo fundamental, que en estos años muchas se lograron, muchas también quedan en papel. Hablábamos antes de la COP, en Argentina también pasa que tenemos una ley de bosques. ¿Hay una ley climática también en Argentina? Hay una ley de cambio climático que, por ejemplo, esa se aprobó gracias a diferentes acciones que hicimos desde la juventud y organizaciones ambientales en el primer año de Jóvenes por el Clima en 2019, juntarnos con diputados de absolutamente todos los partidos para exigir que se apruebe esa ley, y que justamente lo que plantea es que todos los ministerios, sea cual sea, tengan que juntarse y que no sea una política solo del Ministerio de Ambiente, que ahora ni siquiera va a existir, pero bueno, o sea, que sea algo que el Ministerio de Economía, de Energía o los que existan sea un tema transversal y una política de Estado, no algo relegado. Te hago la última pregunta que Dale. tiene que ver con cuál es el nuevo paradigma sobre el cambio climático, sobre la crisis ambiental. Si tuvieras que decir cuál es, ¿qué dirías? Creo que el nuevo paradigma de la situación ambiental es replantear que el mundo como lo conocemos hoy en día y nuestros estilos de vida no pueden seguir igual y que tenemos que cambiarlos, que estaría buenísimo que no sea así, pero lamentablemente no tenemos opción, y creo que las juventudes tienen un rol importante a la hora de replantear ese mundo en el que, no solo en el que vivimos, sino también en el que queremos vivir, y que el cambio climático no es solo una oportunidad para evitar una catástrofe, sino para construir un mundo mejor. Gracias, Niki. Muchísimas gracias. Gracias. Te saco una foto, nos Dale. sacamos una selfie también. A ver, ahí va. Gracias. Buenos Aires Ciudad.